Valeria siempre fue la niña perfecta. En su pequeño pueblo, todos la conocían como la niña prodigio. Con 13 años, era la mejor de su clase, siempre destacando en todas las materias, especialmente en matemáticas y literatura. Su mente era brillante, su capacidad para entender conceptos complejos era asombrosa, y aunque sus compañeros no siempre la entendían, ella no tenía problema con eso. Se sentía cómoda en su mundo de libros y estudios. Sin embargo, había algo que la inquietaba, algo que ni su intelecto podía resolver, la curiosidad por el chico nuevo en la escuela. Lucas era diferente a todos. Tenía 14 años, con una mirada profunda que parecía esconder secretos que él no compartía con nadie. A pesar de su aparente indiferencia, tenía una personalidad magnética. La forma en que se movía, su voz suave pero segura, todo en él parecía estar en desacuerdo con las expectativas de los demás. Lucas venía de una familia más acomodada que la suya, y eso lo hacía aún más intrigante para Valeria, quien creció en un hogar de escasos recursos. El primer encuentro fue casual, como cualquier otro. Valeria estaba en el aula, completamente concentrada en una ecuación matemática, cuando sintió una presencia cerca. Al levantar la mirada, vio que Lucas estaba de pie junto a su escritorio, observándola. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Tú eres Valeria, la chica que siempre tiene las mejores calificaciones?, preguntó él, con una sonrisa que le hizo un nudo en el estómago. Valeria se sonrojó, algo que no le ocurría a menudo. A pesar de su inteligencia, la interacción social no era su fuerte. Sí, soy yo, respondió, intentando parecer segura. Es impresionante cómo puedes entender todo tan rápido, comentó Lucas, como si hablara de algo realmente fascinante. Me preguntaba si podrías ayudarme con esta tarea. No soy muy bueno en matemáticas. Algo en su tono de voz le hizo latir el corazón más rápido. Valeria, confundida pero intrigada, accedió a ayudarlo. Durante las semanas siguientes, se volvieron inseparables en el aula. Él le pedía ayuda con sus tareas, y ella le daba explicaciones, siempre sintiendo esa electricidad en el aire entre ellos. Lo que al principio fue solo un intercambio académico, pronto se transformó en algo mucho más personal. Un día, después de clases, Lucas la invitó a salir. Valeria no sabía qué pensar. Era tan ajena a la idea de salir con un chico que se sintió insegura, pero la tentación de pasar tiempo con él fue más fuerte. No es que quiera presionarte ni nada, pero ¿te gustaría ir al parque conmigo mañana? Solo para dar una vuelta y platicar, le dijo Lucas con su sonrisa encantadora. Valeria, sin pensarlo demasiado, aceptó. Esa fue la primera vez que dejó de lado sus estudios por algo que no fuera tan racional. Se encontró caminando junto a él, hablando de cosas que no tenían nada que ver con las matemáticas ni con los libros. Era un mundo nuevo para ella, un mundo donde su mente no era la única que importaba, donde sus emociones comenzaron a jugar un papel importante. Con el paso del tiempo, Valeria comenzó a sentir algo más por Lucas, algo que no podía explicar. Cada vez que sus ojos se encontraban, sentía una mezcla de miedo y emoción. Los dos compartían risas, secretos y miradas cómplices que ella no había experimentado nunca. Y, por primera vez, Valeria comenzó a dudar de su perfección, de todo lo que había sido hasta entonces. Estaba entrando en un territorio desconocido, y su mente, tan lógica, no sabía cómo lidiar con las emociones que empezaban a invadirla. El primer beso llegó sin previo aviso, en una tarde lluviosa en la que caminaban por el parque. No fue un beso esperado, sino uno robado, un acto impulsivo, casi sin pensarlo. Cuando sus labios se encontraron, Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Fue un instante de pasión pura, pero también de incertidumbre. Algo dentro de ella le decía que este beso cambiaría su vida para siempre, y, aunque no lo entendía completamente, su cuerpo lo sabía. Lo que siguió fue una relación secreta. Se veían a escondidas, lejos de las miradas de los demás. Nadie en la escuela sabía de ellos, pero Valeria y Lucas compartían un vínculo más profundo de lo que ella se atrevía a admitir. Se gustaban, y eso era lo único que importaba. Ella se dejó llevar por la emoción, por la atracción que sentía cada vez que lo veía, cada vez que lo tocaba. Pero como todo en la vida, lo bueno no dura para siempre. Una tarde de otoño, Valeria comenzó a sentirse extraña. No podía concentrarse en nada, su estómago le daba vueltas y se sentía más cansada de lo usual. Pensó que podría ser solo un resfriado, algo pasajero, pero cuando los días pasaron y los síntomas no desaparecieron, se asustó. A los pocos días, la verdad fue innegable. Estaba embarazada. El miedo la invadió.
No sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Sabía que su madre, una mujer fuerte pero dura, nunca aceptaría que su hija, tan joven, estuviera esperando un bebé. Valeria intentó negar la realidad, pero no podía. Estaba sola en esto, o al menos eso pensaba en ese momento. Lucas, por su parte, se mostró confundido y asustado. No sabía cómo reaccionar ante la situación. Prometió apoyarla, pero las palabras no eran suficientes. Valeria sentía que su mundo se desmoronaba, y la presión de tener que ocultar todo esto se volvía cada vez más insoportable. Finalmente, Valeria decidió contarle a su madre. Lo hizo con lágrimas en los ojos, suplicándole que la comprendiera, que la ayudara. Pero la respuesta de su madre fue más fría de lo que jamás imaginó. Tienes que hacerte responsable de tus actos, le dijo su madre, con voz temblorosa pero firme. Esto no es algo que puedas solucionar por ti. Eres una niña, pero tú tomaste la decisión de estar con ese chico. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Lo que siguió fue el abandono más doloroso que Valeria jamás habría imaginado. Su madre la echó de la casa. La acusó de traer vergüenza a la familia, de romper todas las expectativas que ella tenía para ella. La palabra, vergüenza, resonó en su mente una y otra vez mientras su madre cerraba la puerta de su casa, dejándola fuera, completamente sola. En ese momento, Valeria comprendió que ya nada volvería a ser igual. La niña perfecta, la que lo tenía todo bajo control, ahora se encontraba frente a una realidad que no podía manejar. Se sintió perdida, desolada y, por primera vez en su vida, completamente vulnerable. Valeria se quedó afuera de la casa de su madre, la puerta cerrada ante ella. Todo lo que había conocido, su hogar, su seguridad, su identidad, se desvaneció en un instante. No podía creer lo que había sucedido. La frase de su madre, tienes que hacerte responsable de tus actos, retumbaba en su mente como una condena. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, pero para Valeria todo parecía oscuro. Estaba sola, más sola que nunca. Se abrazó a su abdomen, sintiendo el peso de lo que llevaba dentro de ella, un peso que no había pedido, pero que estaba obligado a aceptar. Tenía miedo. Miedo de lo que estaba por venir, miedo de ser rechazada por todos, miedo de no ser suficiente, de no saber cómo salir adelante. Caminar por las calles solitarias de su pueblo nunca había sido tan aterrador. Sentía que todo el mundo la miraba con juicio, que los susurros la seguían por donde fuera. Aunque nadie sabía aún de su embarazo, sentía que su mundo había cambiado para siempre. Había perdido el apoyo de su madre, el único vínculo que sentía seguro. Ahora, todo lo que quedaba era un vacío que no podía llenar. La noche la encontró en una de las calles más solitarias del pueblo, cerca de la vieja iglesia. Valeria se dejó caer sobre el banco de madera, el frío de la noche calando sus huesos. Pensó en Lucas, en cómo se había alejado de ella tan rápidamente, a pesar de sus promesas. Él le había dicho que estaría a su lado, pero la realidad era otra. Lucas no había estado allí, no había tomado su mano cuando más lo necesitaba, no le había dado consuelo. ¿Qué clase de chico era? ¿Era este realmente el amor que había sentido por él? Estaba completamente sola, sin un lugar a donde ir, sin dinero, sin apoyo. En ese momento, una sola idea cruzó por su mente: irse, escapar de todo, huir de su pueblo, de su madre, de la vergüenza. Pero algo en su interior la detuvo. No podía huir, no podía dejar atrás a su bebé. Aunque el miedo la consumía, había algo dentro de ella que le decía que debía seguir adelante, que no podía rendirse. Los días siguientes fueron un caos emocional. Valeria se encerró en su habitación, evitando salir de su casa, y cuando lo hacía, se refugiaba en los parques o en lugares vacíos. Estaba tan perdida que ni siquiera sabía cómo hablarle a Lucas. El chico que había sido su apoyo, que había sido su refugio, se había distanciado. Las llamadas de él se hicieron más raras, sus mensajes más fríos. Ella no sabía si era por miedo o por desinterés, pero lo que sí sabía era que él no estaba dispuesto a luchar por ella. Una tarde, mientras Valeria caminaba por la calle principal del pueblo, se encontró con un viejo conocido, Javier. Javier había sido uno de sus compañeros de clase en la primaria. Era un chico tranquilo, algo retraído, pero siempre amable. Había sido uno de los pocos que no la juzgaba por ser la nerd del grupo. Ahora, a sus 13 años, se había convertido en un joven de rostro serio, pero con una mirada de comprensión que Valeria no pudo evitar notar. Javier la saludó con una sonrisa tímida, como si no supiera cómo acercarse. «Valeria, ¿te estás bien?»,
Te vi en la escuela hace un par de días y parecías diferente. Valeria lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía realmente, no solo como la chica brillante, la niña perfecta, sino como una persona que necesitaba ser escuchada. No estoy bien, Javier, respondió ella, con la voz quebrada. Mi madre me echó de casa. Javier la miró en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Luego, sin dudarlo, le ofreció su ayuda. Si necesitas un lugar donde quedarte, siempre puedes venir a casa. Mis padres no están, pero tengo una habitación vacía. No sé cómo ayudarte, pero quiero hacerlo. Valeria sintió una mezcla de alivio y culpa. A pesar de estar agradecida por el ofrecimiento, no podía aceptar la caridad de alguien más. Aún así, la amabilidad de Javier le ofreció una esperanza que no había tenido en días. Gracias, pero necesito pensar en todo esto, dijo, con un suspiro. El día que Valeria decidió hablar con Lucas de nuevo, estaba aterrada. La incertidumbre la consumía, pero no podía seguir adelante sin saber lo que él pensaba. Después de todo, él había sido la razón de todo esto. La tarde era fría y el viento soplaba con fuerza mientras caminaba hacia la casa de él. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de rabia y tristeza le nublaba la mente. Cuando llegó, Lucas estaba fuera, como si lo estuviera esperando. Tenía el rostro serio, y cuando la vio, su expresión se endureció. ¿Qué pasa, Valeria?, preguntó, pero su tono de voz no mostraba interés. Era como si todo lo que había ocurrido entre ellos no importara. Valeria lo miró, tratando de no dejar que las lágrimas la traicionaran. Estoy embarazada, Lucas. Y aunque no lo creas, no necesito que me salves. Solo necesito saber si vas a estar conmigo, si vas a luchar por lo que hicimos, si vas a ser parte de esto. Lucas la miró fijamente, su rostro sombrío. No había alegría ni culpa en sus ojos, solo frialdad. No sé si puedo, Valeria. Esto es mucho para mí. Yo no puedo. Las palabras de Lucas fueron como un golpe en el pecho. Algo dentro de Valeria se rompió en ese momento. Su rostro se tornó pálido, su cuerpo comenzó a temblar. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo. El frío la rodeaba, pero lo que realmente la gelaba era la sensación de traición que le quemaba el corazón. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Estaba perdida en sus pensamientos, incapaz de asimilar lo que había sucedido. Lucas la había abandonado, y su madre también lo había hecho. Se sentía más sola que nunca, como si estuviera atrapada en un abismo del que no podía salir. A la mañana siguiente, Valeria decidió que no podía seguir esperando. Si nadie iba a luchar por ella, lo haría sola. Con una determinación fría, se levantó y comenzó a empacar algunas cosas. No podía quedarse en el pueblo, no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que una madre que la había echado, que la había abandonado en el momento que más la necesitaba. Tenía que salir, tenía que irse. Pero antes de hacerlo, se acercó a Javier, quien, aunque sorprendió por la repentina decisión, le ofreció su apoyo, le ofreció el refugio que ella tanto necesitaba. Hazlo por ti, Valeria, le dijo. Tienes que empezar de nuevo, y tú eres más fuerte de lo que piensas. Mientras Valeria tomaba la decisión más difícil de su vida, un misterio comenzaba a desvelarse en las sombras. Alguien, en algún lugar, sabía más de lo que ella había pensado. Alguien observaba sus movimientos. Un extraño secreto estaba a punto de salir a la luz, uno que cambiaría para siempre la vida de Valeria. Valeria estaba atrapada en una espiral de desesperación. Su madre la había echado de su vida, y en ese momento, el rechazo se sentía como un muro insuperable. Cada palabra que su madre le había dirigido estaba clavada en su pecho, como dagas invisibles que no dejaban de hacerle daño. La mirada fría de su madre la seguía, como si su única preocupación fuera su propio sufrimiento y no el de Valeria. Con el rostro empapado en lágrimas, Valeria salió de la casa, sin un destino claro, sin saber a dónde ir. Las calles del pueblo parecían más oscuras y desoladas que nunca, y el frío de la noche le calaba los huesos. Nadie la esperaba, nadie la llamaba. De alguna manera, en ese momento, la chica que siempre había sido la más brillante de su clase, la que se destacaba por su inteligencia y disciplina, se sentía como una completa fracasada. Caminó sin rumbo por las calles vacías. Al principio, pensó en regresar a su habitación, pero el lugar ya no le ofrecía consuelo. Tampoco podría soportar estar allí, bajo el mismo techo que una madre que la había abandonado tan fácilmente. A medida que avanzaba, el llanto la consumía.
Nadie en este maldito pueblo podía entender lo que estaba pasando por su mente. Nadie la había preparado para enfrentar la vida tan sola. Entonces, por puro impulso, Valeria dio vuelta en una calle secundaria, la misma que llevaba al viejo parque del pueblo, donde tantas veces había ido con Lucas. Ese parque había sido su refugio durante los años difíciles, cuando la escuela la aislaba, cuando la gente la veía como la chica rara. Lucas había sido su único amigo verdadero, el chico con quien se sentaba a hablar de todo, de nada. El chico que había prometido que siempre estaría ahí para ella. ¿Dónde estaba él ahora? Recorrió el parque en silencio, mirando las viejas bancas de madera, las mismas que había conocido como su refugio. Pero al llegar a uno de los bancos más alejados, notó algo que la detuvo en seco. Una figura sentada en la oscuridad. Era él, Lucas. No lo había visto, pero él parecía esperar algo, o tal vez alguien. Su rostro estaba marcado por los años, igual que el de Valeria, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Lucas, dijo ella, en voz baja, sin atreverse a acercarse aún. Él la miró, sorprendido. Su rostro mostró un brillo de reconocimiento, pero también una sombra de confusión, como si no estuviera seguro de si debía acercarse o alejarse. La atmósfera se volvió tensa, como si todo lo que había sucedido entre ellos, todos los años de silencio y distancia, estuvieran esperando a estallar. Valeria, respondió él, levantándose lentamente. Su voz era más fría de lo que ella recordaba. ¿Qué haces aquí? Valeria sentía que todo su cuerpo se tensaba. No sabía si iba a gritar, a llorar o a correr lejos de él. Todo lo que había imaginado decirle, las preguntas, las acusaciones, todo se le nublaba en la mente. Lo único que lograba salir de sus labios era un susurro. ¿Por qué me dejaste sola, Lucas? ¿Por qué desapareciste? No entiendo por qué. La expresión de Lucas se oscureció, y su mirada evitó la de ella. Valeria, no fue así, no es lo que piensas. Yo, dijo, pero se detuvo, como si las palabras no pudieran salir de su boca. ¿Qué no entiendes? Interrumpió ella, con la voz quebrada. Me dejaste embarazada, me dejaste enfrentar todo esto sola. No sé qué hice para merecer esto. Lucas la miró fijamente, sus ojos reflejaban el dolor de su propio remordimiento. Yo, no supe qué hacer, Valeria. No supe cómo afrontar lo que había pasado. No tenía las herramientas para apoyarte, y me asusté. ¿Y ahora qué? Después de todo este tiempo, ¿me vas a decir que aún te asustas? Su voz se quebró. Me he pasado años creyendo que me habías olvidado, que nunca importé para ti, pero ahora me dices que tu miedo fue más grande que lo que sentías por mí. Lucas bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. No sé si te puedo dar lo que esperas, Valeria. Yo, no soy la persona que creías que era. Esas palabras fueron el golpe final. Valeria ya no tenía más fuerzas para seguir allí, con él, con todo lo que había sido su vida. Se dio la vuelta, y sin decir una palabra más, comenzó a caminar lejos de él, mientras las lágrimas volvían a llenar sus ojos. No importaba lo que dijera, lo que Lucas dijera, nada podía cambiar lo que ella sentía. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria no podía quedarse en el pueblo, no podía quedarse con los recuerdos, con las miradas de los demás, con el peso de la traición que sentía. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: huir. Se fue sin mirar atrás, a un lugar que estuviera lejos de todo, lejos de su madre, lejos de Lucas, lejos de la gente que la había marcado para siempre. En los años siguientes, Valeria se sumergió en el trabajo. Se dio cuenta de que la única forma en que podía sanar era hacer lo que mejor sabía hacer: avanzar. Nadie en su familia le ofreció apoyo, y Lucas nunca volvió a buscarla. Con el tiempo, Valeria construyó su propio imperio. Creó una empresa de tecnología y moda, una de las más exitosas del país. Su nombre comenzó a sonar en los círculos más exclusivos, y los medios la consideraron una de las jóvenes más prometedoras en el mundo de los negocios. Tenía todo lo que alguien podría desear: dinero, poder, respeto. Pero a pesar de su éxito, había algo dentro de ella que nunca logró sanar. El vacío, la soledad, la sensación de haber sido traicionada por todos los que alguna vez había amado. Nunca logró olvidar a su madre, ni a Lucas. A veces, en las noches solitarias, se preguntaba qué habría sido de ellos, si alguien alguna vez se arrepentiría de lo que ocurrió, pero siempre se dijo que ya no importaba, que ella había logrado salir adelante, y eso era todo lo que necesitaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. 10 años después de haberse ido, Valeria regresó. El pueblo ya no era el mismo, pero el dolor de sus recuerdos seguía intacto.
Había logrado todo lo que se había propuesto, era exitosa, millonaria, admirada por todos, pero al regresar, se dio cuenta de que nada de eso podría sanar el vacío que sentía. El reencuentro con su madre era inevitable, pero lo que no esperaba era lo que encontraría cuando llegara allí. Mientras caminaba por las mismas calles polvorientas, mirando los rostros que ya no recordaba, la gente la observaba en silencio. Sabían quién era, sabían lo que había logrado, pero también sabían lo que había dejado atrás. Valeria respiró profundo. Ya nada sería igual. La chica que había huido hace 10 años ya no existía. En su lugar, había una mujer fuerte, exitosa, millonaria. Pero el dolor que había vivido seguía intacto. Y lo peor, lo que nunca imaginó, es que el destino la traía de vuelta a su pueblo por una razón que aún desconocía. Un secreto que había permanecido oculto durante una década estaba a punto de salir a la luz. El pueblo no era como Valeria lo recordaba. A pesar de los 10 años que habían pasado, había algo inquietante en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Las calles polvorientas y las casas antiguas no solo estaban marcadas por el paso del tiempo, sino también por las huellas de su propio sufrimiento. Cada esquina parecía guardar un eco del pasado, un pasado que Valeria pensaba que había dejado atrás para siempre. Caminar por el pueblo era como caminar por un campo de minas emocionales. Al principio, intentó ignorar las miradas furtivas de la gente, los susurros y las conversaciones que se detenían cuando ella pasaba, pero a medida que avanzaba, la tensión se acumulaba en su pecho. Sentía que estaba siendo observada, analizada, como si su presencia fuera una perturbación para todos los recuerdos que habían quedado atrás. Se dirigió a la antigua casa de su madre. Aunque había cambiado, aún mantenía la misma estructura. El pequeño jardín que alguna vez había cuidado con tanto esmero, ya no existía. En su lugar, había maleza que lo había invadido, cubriendo el suelo, como si la naturaleza misma hubiera reclamado el espacio que Valeria había dejado vacío. Se quedó de pie frente a la puerta, la mano temblando cuando trató de tocar el timbre. El sonido del timbre resonó en sus oídos como un golpe mortal. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, su madre, con el rostro marcado por el tiempo, su cabello ahora completamente gris, pero algo en sus ojos seguía siendo el mismo. Esa mezcla de arrepentimiento y miedo que Valeria nunca había podido olvidar. Valeria, la madre susurró, su voz apenas audible. Valeria la miró fijamente. No sabía qué sentir en ese momento. No estaba segura de si quería abrazarla o gritarle. En sus ojos se reflejaban todos los años de abandono, pero también una angustia que nunca había desaparecido. Lo siento tanto, dijo su madre, con una expresión de dolor genuino. Nunca debí haberte echado. No sé qué estaba pensando. Valeria dio un paso atrás, sus manos apretadas en puños. No podía dejarse llevar por la emoción de ese momento. Había pasado demasiado tiempo, había sufrido demasiado para ceder ahora. ¿Y qué esperas que haga ahora, mamá?, preguntó con voz fría, aunque sentía que algo se rompía dentro de ella. ¿Ahora me vas a pedir perdón y todo estará bien? No puedo olvidar todo lo que hiciste, no puedo olvidar lo que me hiciste. La madre de Valeria parecía destrozada. Su rostro reflejaba la lucha interna que vivía, el amor que había intentado esconder por tantos años. Pero lo que Valeria no sabía era que su madre había guardado un secreto que había estado oculto por más de una década. Y ese secreto iba a salir a la luz en ese mismo instante. La madre la miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. Valeria, hay algo que debo decirte. Algo que nunca quise que supieras. Algo que no podía soportar. Valeria la miró, desconcertada. ¿Qué más podía sorprenderla? Todo en su vida había sido un caos, pero lo que su madre iba a decirle cambiaría para siempre el curso de su vida. Hace 10 años, cuando te fuiste, yo estaba embarazada, Valeria. Las palabras cayeron como una bomba. Valeria la miró en shock, sin poder reaccionar. No te lo dije porque no sabía cómo, y te eché de la casa por miedo a perder todo. El aire entre ellas se volvió denso. Valeria intentó procesar lo que acababa de escuchar. Su madre estaba hablando en serio. No podía ser. Un bebé. ¿Había estado esperando un hijo cuando la echó? ¿Era esa la razón por la que la había abandonado? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con voz temblorosa, incapaz de creerlo. La madre de Valeria comenzó a sollozar. Tenía miedo, Valeria. Sabía que si te quedabas, las cosas cambiarían. Y no sabía cómo enfrentarlo. Así que te eché para que pudieras vivir tu vida lejos de todo esto. Y perdí a mi hijo. Perdí a mi bebé.
Valeria se quedó helada, como si las palabras de su madre fueran solo un eco lejano. El mundo a su alrededor se desmoronaba. El bebé que su madre había perdido, el hermano que nunca conoció, el pequeño ser que había estado tan cerca de su vida, pero que nunca habría sabido de él. Todo el dolor que había sentido, toda la rabia que había acumulado, se transformó en una mezcla de horror y tristeza. Mi hermano, susurró Valeria, temblando. La madre sintió lentamente. Era un niño, Valeria, era tu hermano. Lo perdí por no saber qué hacer, y por todo el tiempo que te abandoné, mi vida nunca fue la misma. Estuve esperando el momento adecuado para contártelo, pero siempre temí que no pudieras perdonarme. No quería que cargaras con más dolor. Valeria retrocedió, sus manos cubriendo su rostro mientras una ola de emociones la arrastraba. La historia de su vida había sido una mentira. Todo lo que pensaba que sabía sobre su madre, sobre su familia, todo había sido una fachada. Y esa revelación la destrozaba más que cualquier otra cosa. No solo había sido abandonada, sino que había perdido un hermano, una parte de sí misma que nunca pudo conocer. El aire en la casa se volvía cada vez más espeso. Valeria intentaba procesar lo que acababa de descubrir, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. La rabia, la tristeza y el desconcierto la embargaban, y no sabía cómo reaccionar. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, como si el mundo entero hubiera girado sobre sí mismo y ahora todo fuera irreconocible. Yo, no puedo hacer esto, mamá, dijo finalmente, con la voz quebrada. No sé si quiero saber más. No sé si puedo perdonarte. La madre de Valeria extendió una mano hacia ella, suplicante. Por favor, Valeria, te he fallado. Perdóname, por favor. Sé que no hay forma de reparar lo que hice, pero te necesito. Te necesito más que nunca. La joven miró a su madre, con los ojos llenos de lágrimas. No podía confiar en ella, no podía creer en sus palabras. Pero lo que más la devastaba era el hecho de que nunca había sabido que tenía un hermano, que había perdido la oportunidad de conocerlo, de cuidarlo. Ese dolor era más grande que cualquier cosa que su madre pudiera decir. La puerta de la casa se abrió de golpe, y una figura apareció en el umbral. Era Lucas. No había cambiado mucho, pero su rostro ahora estaba marcado por la madurez y la fatiga. Cuando vio a Valeria, su expresión se endureció, como si todo lo que había sucedido en los últimos años volviera a golpearle. Valeria, tenemos que hablar. Su voz era grave, seria. Valeria lo miró, sin comprender qué estaba sucediendo. ¿Qué haces aquí, Lucas?, preguntó, su tono cargado de dolor y resentimiento. Lucas dio un paso al frente, pero su mirada evitó la de ella. Hay algo que no te hemos dicho, dijo con voz temblorosa. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. El bebé, el que tu madre perdió, Valeria, no fue un accidente. La sala quedó en completo silencio. El aire se volvió denso. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. Lucas continuó, su voz llena de culpa y miedo. Fue mi culpa. Yo la empujé a hacer lo que hizo. Yo fui el que le dijo que no podía quedarme, que no podría asumir la responsabilidad. Fue mi miedo, Valeria, mi miedo al compromiso, a la vida que ambos tendríamos que haber enfrentado. Las palabras de Lucas atravesaron a Valeria como un cuchillo. La traición que sentía no tenía comparación con nada de lo que había experimentado antes. El chico que había amado, el chico que había sido su mundo, también había sido el que había contribuido a destruir su vida. Valeria salió de la casa sin decir una palabra más. El sol ya se estaba poniendo, y el pueblo, con su tristeza eterna, la miraba en silencio. En ese momento, Valeria entendió algo profundamente doloroso, no había nada que pudiera salvarla. La verdad, la cruda y amarga verdad, la había destrozado. El final de su historia no era un final feliz. Y aunque había logrado todo lo que había querido en la vida, todo lo que había soñado, la realidad era que había perdido algo mucho más importante, su alma.